¿Cansado de crear interfaces feas con Python que no impresionan a nadie? ¿Y de guardar datos en listas o archivos .txt como si fuera 1998? Es hora de construir aplicaciones reales con interfaces modernas y bases de datos de verdad. En este video vas a descubrir cómo usar TTK Bootstrap para transformar tu interfaz y SQLite para gestionar tu información como un profesional. Lo mejor, no necesitas servidores ni librerías complicadas, solo Python puro y una estructura limpia para que tu app funcione y luzca como debe ser. Este es el tutorial que desearías haber visto cuando empezaste con Python. Hola a todos, bienvenidos a este video sobre integración de TTK Bootstrap con SQLite. Mi nombre es Iván y hoy vamos a aprender a crear aplicaciones de escritorios con interfaces modernas y capacidades de almacenamiento persistente. Este video, viene en el contexto de la serie de videos de TTK Bootstrap que estoy trayendo para el canal. Así que nos vamos a adentrar a TTK Bootstrap y SQLite. Y lo que me encanta de esta combinación es que podemos crear aplicaciones profesionales sin tener que usar dependencias externas complicadas. La mejor parte, que todo esto viene ya incluido con Python o se puede instalar con un simple pip install, ¿ok? Y vamos a crear una aplicación de inventario sencilla que te va a servir como base para tus propios proyectos. La idea es que creemos aquí esta interfaz en donde ponemos el nombre del producto, por ejemplo, monitor, le ponemos el precio, no sé, por ejemplo, $500 y la cantidad que queremos agregar, por ejemplo, 5. Y añadimos al producto y el producto se añade correctamente a una base de datos, ¿ok? ¿Por qué mis ID 3? Porque, acabo de borrar dos productos para mostrarle el proceso completo. Ahora, si yo vuelvo a abrir mi aplicación, como ven, queda guardado el producto que agregué. Entonces, esto les voy a enseñar a hacer, cómo hacer esta aplicación que te puede permitir, como dije, de base para tus propios proyectos. ¿Y por qué elegir SQLite? Bueno, antes de sumergirnos en el código, hablemos de por qué SQLite es una excelente elección para aplicaciones de escritorio. Lo primero, que viene incluido con Python estándar, lo que significa que no necesitas instalar paquetes adicionales ni configurar servidores externos. Segundo, toda la base de datos se almacena en un único archivo, lo que hace que sea increíblemente fácil de distribuir, respaldar o transferir. Simplemente copia el archivo y tendrás todos tus datos. Tercero, SQLite es extremadamente ligero y eficiente. Consume muy pocos recursos de sistema, lo que lo hace ideal para aplicaciones que deben ejecutarse en equipos con recursos limitados. Cuarto, a diferencia de otros sistemas de gestión de base de datos, SQLite no requiere un proceso de servidor separado. Todo ocurre directamente en tu aplicación, lo que simplifica enormemente la arquitectura. Quinto, aunque es simple, SQLite soporta SQL estándar, lo que significa que puedes usar el mismo lenguaje de consultas que usarías con bases de datos más grandes como MySQL o PostgreSQL. Y finalmente es completamente multiplataforma, funcionando de manera idéntica en Windows, Mac, Linux o otro sistema donde se pueda ejecutar Python. Como dice la propia página web de SQLite, es la base de datos más utilizada en el mundo. Y probablemente porque está integrada a casi todos los teléfonos móviles, navegadores web y a miles de aplicaciones que usamos a diario. Para este tutorial vamos a tomar un enfoque minimalista que nos permita centrarnos en los conceptos fundamentales de lo que les quiero enseñar. Toda nuestra aplicación va a estar contenida en un único archivo de Python que se puede llamar app.py, app-simple.py, como ustedes quieran. Y este enfoque tiene varias ventajas. Primero, es más fácil de entender si eres principiante, lo que te va a facilitar el copiar y pegar el código para probarlo rápidamente y poder hacer cambios para tus propias aplicaciones. Y también va a eliminar la complejidad adicional de navegar entre múltiples archivos. Nuestra aplicación va a tener tres componentes principales. Primero, la configuración de la base de datos, donde definiremos la conexión a SQLite y crearemos nuestra tabla de productos. Luego, la interfaz de usuario construida con TTK Bootstrap para darle ese aspecto moderno y profesional que vimos. Y tercero, las operaciones CRUD que nos van a permitir o le van a permitir al usuario añadir, ver, actualizar y eliminar productos del inventario. Y si estás creando una aplicación más grande, probablemente querrás separar estos componentes en diferentes archivos siguiendo el patrón MVC, que es modelo vista controlador, pero eso sería el siguiente paso natural después de dominar este enfoque simplificado. ¿Okay? Entonces vamos directo al código. Voy a abrir la carpeta del proyecto que estamos usando aquí para el canal, que es la carpeta serie TTK. Ustedes no sé cómo la están llamando, si no pueden crearse una nueva carpeta, no hay problema porque vamos a hacer todo completamente desde cero. Entonces vamos a ponerle acá video 4 y vamos a abrir esta carpeta con Visual Studio Code. Ustedes la pueden abrir con el IDE que estén usando, ¿ok? Perfecto, entonces aquí vamos a crear nuestro archivo app.py. Le pueden poner app simple, yo le voy a poner por más simplicidad todavía app.py y vamos a comenzar a programar. Lo primero que vamos a hacer es crear un entorno virtual. Aquí voy a abrir la terminal acá. Vamos a abrir la terminal para quienes no
no sepan abrirla, se van acá y le ponen New Terminal. Y vamos a crear el entorno virtual con Python-mvenv y el nombre del entorno virtual, que en este caso le voy a poner env, y le vamos a dar Enter, ¿ok? Y se va a crear entonces una carpeta en la carpeta del proyecto con el nombre del entorno virtual, y esto es para separar nuestro entorno del resto del sistema. Entonces ahora vamos a activar el entorno con nv scripts /activate. Le vamos a dar Enter y se va a activar el entorno virtual. Como sé que está activado, porque va a aparecer el nombre del entorno entre paréntesis. ¿Ok? Perfecto. Voy a checar acá un poco y vamos a empezar a programar. Lo que vamos a hacer, vamos a crear una clase que se va a llamar Simple Inventory App, que es la clase que va a manejar todo nuestra lógica, nuestra interfaz. Pero antes de crear la clase vamos a importar las librerías necesarias, que va a ser SQLite 3, que no necesito instalarla, TTK Bootstrap, y también vamos a importar las constantes desde TTK Bootstrap. ¿Ok? Entonces voy a instalar la librería TTK Bootstrap, pip install, y le vamos a poner TTK Bootstrap para que se instale. Ahí se está instalando y nosotros vamos a comenzar. Entonces, como les digo, vamos a crear nuestra clase que va a manejar todo lo que es la aplicación, en donde vamos a definir un constructor para mi clase que le vamos a entregar como parámetro una ventana principal. Luego vamos a configurar la ventana principal, ¿ok? En donde vamos a tener un atributo root, que va a ser la ventana que le vamos a entregar como parámetro. Luego vamos a ponerle un título a nuestra ventana que va a ser inventario simple y una geometría de 650 por 500, ¿ok? Que es básicamente el root.geometry es el tamaño de nuestra interfaz. Si queremos crear y ejecutar nuestra aplicación, vamos a poner esta línea de código if name igual main para que esto se ejecute cuando ejecute directamente este archivo. Vamos a crear una ventana que va a ser una ttk windows, ttk.windows. En el tema va a ser el darkly, va a ser un tema oscuro. Y vamos a crear una aplicación que va a ser nuestro inventario simple inventory app, va a ser un objeto de nuestra clase, es decir, una instancia en donde le vamos a entregar como parámetro la ventana que acabamos de crear, ¿ok? Luego vamos a crear una línea de código que no he explicado antes, pero creo que es el momento de explicarlo, que es root.protocol. Y lo siguiente que vamos a hacer es crear el loop de la aplicación para que no se cierre la ventana, ¿ok? Salvo que el usuario la quiera cerrar. Entonces ahora vamos a correr nuestra aplicación, vamos a poner python app.py, que es el nombre del archivo, le damos enter y como ven aquí tenemos nuestra aplicación ya por lo que le hemos hecho, que tenga un título que se llame inventario simple, la geometría de 650 píxeles de ancho por 500 de alto y el tema oscuro, que es lo que hemos hecho hasta ahora, ¿ok? Vamos a seguir programando entonces nuestra aplicación, vamos a seguir agregándole cosillas. Lo que vamos a hacer ahora es crear un método que se va a llamar setup database, que se va a encargar de configurar la conexión a SQLite, ¿ok? Lo que vamos a hacer acá es crear una conexión a nuestra base de datos, en donde si el archivo no existe, SQLite lo que va a crear automáticamente por nosotros, ¿ok? Y le vamos a poner como nombre inventario simple, ¿ok? Para no complicarnos la vida. Entonces vamos a hacer eso. Vamos a configurar la base de datos SQLite, vamos a conectar la base de datos, la vamos a crear si es que no existe. Entonces vamos a crear una conexión, un atributo con, que se va a hacer la conexión, que va a ser SQLite3.connect. Y vamos a poner el nombre del archivo inventariosimple.db. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer acá? Se va a intentar conectar esta base de datos. Si es que no existe, como que ven, nosotros no la tenemos acá. Se va a intentar conectar. ¿Ok? Luego vamos a crear una conexión .row factory, que es lo que vamos a decir acá, que va a ser igual a SQLite3.row. Lo que nos va a permitir acá es obtener los resultados como diccionarios, ¿ok? Entonces aquí, en vez de acceder a las columnas por índice, en vez de poner, por ejemplo, row 0, podemos usar los nombres de las columnas, por ejemplo, el nombre, el precio, etcétera, ¿ok? Lo que va a mejorar mucho la legibilidad y va a evitar errores si cambian los órdenes de las columnas, ¿ok? Luego vamos a crear un cursor para la conexión, que básicamente es el objeto que se usa para ejecutar comandos SQL, por ejemplo el select, los insert, los update, etcétera, ¿ok? Entonces lo vamos a guardar como en una variable que se llama cursor, en un atributo que se llama cursor, y para crearlo se usa self.con, que es la conexión, .cursor, ¿ok? Sigamos. Lo que vamos a hacer ahora, ya creamos la base de datos si no existe, lo que vamos a hacer ahora es crear la tabla de productos si es que no existe esta tabla de productos. Y aquí vamos a usar el cursor que creamos anteriormente para ejecutar un comando SQL, que es crear una tabla que no existe, que se va a llamar producto, en donde vamos a tener el primer parámetro va a ser un ID, que va a ser un entero, que va a ser la llave primaria y que va a tener un autoincremento, es decir, va a partir del 1 hacia adelante, ¿ok? Luego vamos a crear otra variable que va a ser el nombre, que va a ser de tipo texto, y el precio, que tiene que ser de tipo real o en este caso un número decimal. ¿Ok? Y en ambos casos no tiene que ser nulo. Y acá me falta otra columna. Déjenme
que me puso una coma de más, ahí sí, que va a ser la columna cantidad que va a ser un entero y que por default va a ser 1. Si es que el usuario no ingresa una cantidad del producto, por default va a ser 1, ¿ok? Perfecto. Entonces, nosotros cuando creamos un inventario, vamos a hacer la configuración inmediatamente. Cuando creamos un objeto de la clase simple inventario, vamos a llamar inmediatamente a nuestra base de datos, o sea, al método setup database para hacer la configuración de la base de datos, ¿ok? Entonces vamos a poner acá, lo vamos a llamar directamente aquí en el constructor para que se cree. Entonces, si yo ejecuto ahora mi aplicación, como ven aquí se abrió la ventana, y si ahora abro mi carpeta, se creó mi base de datos en un archivo llamado inventario-simple.database, ¿ok? Lo voy a borrar para que se cree nuevamente una vez que tengamos más cosillas en nuestra aplicación. Lo siguiente que vamos a hacer es crear otra función que va a crear los widgets de nuestra aplicación, ¿ok? Entonces vamos a definir otra función que se va a llamar, otro método que se va a llamar createWidget, que es el método que va a crear los widgets de la interfaz. Esto ya es lo que hemos visto en capítulos anteriores. Vamos a crear un frame en donde van a ir mis objetos o mi widget, que va a ser un ttk.frame, que lo vamos a poner en la ventana principal y va a tener un padding de 20. Y con pack lo vamos a posicionar y que se pueda expandir tanto en el eje X como en el eje Y. ¿Okay? Luego vamos a crear un título que va a ser un label, un ttk.label, que lo vamos a poner ¿dónde? En nuestro frame principal, que va a decir el texto gestión de inventario simple. La fuente va a ser una helvética tamaño 16 en negrita. Entonces aquí le vamos a posicionar el title label, lo vamos a posicionar con el pack, con un padding de 0 píxeles de espacio arriba y de 20 píxeles de espacio abajo. Es decir, este padding es externo, deja espacio entre el widget y los otros elementos que están encima o debajo. Por encima va a ser 0 y por debajo va a ser 20. ¿Por qué? Porque un padding ENI, ¿ok? Entonces vamos a ejecutar nuevamente una aplicación y no pasa nada. ¿Por qué? Porque no hemos llamado a esta función createWidget. Entonces tenemos que llamarla cuando creemos nuestra instancia. Entonces también después de configurar la base de datos aquí en el constructor, una vez que creemos un objeto de la clase de simple inventario, también vamos a crear los widgets, ¿ok? Y ahora sí, si ejecutamos, como ven aquí está mi título de gestión de inventario simple. Sigamos entonces. Lo que vamos a hacer ahora es crear otro frame, pero es para la entrada de datos, en donde vamos a poner un input-frame, que va a ser un label frame, un frame de etiqueta, que lo vamos a poner en nuestro frame principal, con el texto nuevo producto, un padding de 15 y con pack lo posicionamos y que se pueda expandir en el eje X con un padding también de 0 y 20 en el eje Y. Nos ejecutamos y por ahora no se ve nada porque solamente no tengo nada puesto dentro del frame, solamente se ve una línea blanca, ¿ok? Entonces le vamos a añadir cosas o widgets a este frame para que se vean más cosas. Vamos a crear los campos de entrada. El primer campo va a ser una etiqueta en donde lo vamos a poner en el input frame que va a tener el texto nombre y lo vamos a posicionar en vez de con pack, lo vamos a posicionar con la grilla. Lo vamos a poner en la fila 0, en la columna 0, un padding de 5 en el X, un padding de 5 en el eje Y y un sticky igual W que quiere decir western, es decir, para que se alineen los elementos a la izquierda, obviamente dentro de su celda. Entonces, estamos posicionando este input en la fila 0, en la columna 0, es decir, en la esquina superior izquierda, con 5 píxeles de espacio horizontal de izquierda a derecha y 5 píxeles de espacio vertical arriba a abajo, ¿ok? Luego vamos a crear una variable que va a ser un nombre _var, que va a ser un ttk.stringVar, que es una variable de tipo string. Esta variable va a ser lo que el usuario ingrese en la entrada del nombre, ¿ok? Entonces vamos a crear una entrada que va a estar también en el input frame, que va a tener como que la variable de texto va a ser la variable nombre, es decir, lo que ingrese el usuario en ese input, se va a guardar en esta variable nombre_var. Va a tener un ancho de 20 y lo vamos a posicionar en la fila 0, estamos en la misma fila, pero ahora en la columna 1 con un espaciado de 5 en el eje X, un espaciado de 5 en el eje Y y también que se posicionen a la izquierda. Entonces si ejecutamos, vamos a ver que ahora sí tenemos nuestro input frame que tiene el texto nuevo producto, que es este texto de acá, y dentro de esto tenemos el primer campo de la primera etiqueta, que es el nombre, y luego el campo input en la entrada, que es este entry de acá, ¿ok? Entonces como ven, esta es la columna 0, perdón, fila 0, columna 0, y esta es la fila 0, columna 1. Entonces vamos a hacer lo mismo, pero para los otros campos, lo mismo para el precio y la cantidad que el usuario tiene que ingresar. La única diferencia va a cambiarlo el texto de entrada, que lo vamos a posicionar también en la fila 0, pero va a ser la columna 2 para el label, la etiqueta del precio, la columna 3 para la etiqueta para la entrada del precio, y así vamos a ir cambiando. Vamos a ir a hacer solo una fila, pero con varias columnas. Entonces, si ejecutamos, podemos ver acá que se pusieron hacia el lado porque fuimos poniendo por columna. Lo que
se diferencia también es el ancho de las entradas. Como ven, acá tenemos un ancho de 20, acá tenemos un ancho de 10 de la entrada de precio y un ancho de 5 para la entrada de cantidad. Y lo otro importante a considerar, que cuando creamos, por ejemplo, cuando creamos la variable de precio, la precio-bar, que es un doble bar, y se la asignamos a la entrada de precio, a esta entrada de acá, como le estamos asignando la variable precio bar y que es de tipo doble, automáticamente me pone por default un 0,0 para que sepamos que es un número decimal. Y lo otro, que cuando creamos la variable de cantidad, que es una variable int_var, le ponemos poder mediante un valor como por default que es igual a 1, que sería este valor de acá. ¿Ok? Esos son como los cambios que hay con respecto a la etiqueta nombre y con respecto a la otra etiqueta. ¿Ok? Ahora tenemos que añadir el botón, que es el botón añadir también, se llama añadir, que es para añadir un producto. Entonces vamos a crear un TTK button, lo vamos a poner también en el input frame. Va a tener el texto añadir producto, el estilo de Bootstrap va a ser el estilo success y que cuando se ejecute, cuando se presione se va a ejecutar la función add producto, que todavía no hemos creado esa función, ese método. Y lo vamos a poner en la fila 0, en la columna 6, con padding en X de 10 y padding de X de 5. Entonces si ejecutamos, como ven, acá tenemos ya todo como para añadir un producto, simplemente no podemos añadirlo porque no hemos creado la función para añadir producto, ¿ok? Ahora vamos a crear otro frame, otro cuadro o otro marco para la lista de productos. Entonces vamos a crear un label frame, que lo vamos a poner en nuestro frame principal, que va a tener el texto lista de producto y un padding de X15. Vamos a posicionar y que se pueda expandir en ambas direcciones. Luego vamos a crear un tree view, que es es como una vista de árbol, en donde vamos a crear las columnas que va a ser el ID, el nombre, el precio y la cantidad. Entonces vamos a crear nuestro tree view, que lo vamos a guardar en una variable que se llama tree, que va a ser un ttk.treeview, que lo vamos a poner en nuestro list frame. Las columnas de nuestro árbol van a ser las columnas que definimos acá. Vamos a mostrar los encabezados y con un alto de 10. Si ejecutamos, como ven acá, podemos ver que se creó nuestro frame de lista de productos, ¿ok? Que por ahora está vacío porque no tenemos ningún producto, pero tenemos que definir los encabezados. Entonces, para definir encabezados tenemos que poner el nombre del árbol de nuestro tree view, que es el tree. Le ponemos punto heading y le ponemos el encabezado, que va a ser el ID, el nombre, el precio y la cantidad, y el texto va a ser ID, nombre, precio, cantidad, ¿ok? Entonces si ejecutamos, bueno, no hemos añadido productos, así que no me los va a mostrar todavía. Luego vamos a definir el ancho de cada una de estas columnas, ¿ok? De nuestro árbol. Entonces, para poner el tree column, para el ID, que es el que tenemos acá, el ancho va a ser 50, para el nombre va a ser 250, para el precio va a ser 100 y la cantidad 80, para que sean anchos diferenciados, en donde me importa que el nombre sea más grande porque es un texto que puede contener más caracteres nomás, ¿ok? Aquí lo que estamos diciendo es que el contenido del ID esté centrado. Aquí cuando no ponemos el ancho le estamos diciendo que por default lo deje a la izquierda, la línea a la izquierda. Aquí lo que le estamos diciendo que al precio lo alinea a la derecha y aquí la cantidad que la alinea al centro, ¿ok? Voy a ejecutar la aplicación que ya tengo lista para que veamos. Como ven, acá está el ID, que está centrado al centro, el nombre que está centrado a la izquierda, el precio que está centrado a la derecha y la cantidad que está centrada, ¿ok? Como para que veamos los diferentes tipos de ubicaciones, ¿ok? Y como ven, el nombre es más grande que las otras columnas. Vamos a crear un scroll bar por si tenemos muchos productos para poder ir bajando en estos productos. La idea es que si tenemos muchos productos podamos bajar y subir por esto, ¿ok? Eso es lo que va a hacer el scroll bar. Entonces vamos a crear un scroll bar, que va a ser un ttk.scrollbar, que lo vamos a poner en nuestra lista list frame, va a tener la orientación vertical y el comando va a ser cell.tree.eview, es decir, se va a colocar en el árbol a la derecha y va a estar asociado al eje Y. Y así vamos a mover la vista de nuestro tree view, ¿ok? Y esta línea de código acá es la otra mitad de la conexión. Lo estamos diciendo al tree view que actualice la posición del scroll bar cuando su contenido cambie, ¿ok? Entonces con esta línea de código scrollbar.set, el tree view notificará al scroll bar cuando su vista cambie, ya sea por el scroll, por un clic, etcétera, ¿ok? Entonces esta línea de acá lo que hace es que el scroll bar va a controlar el tree view y aquí lo que estamos haciendo es que el tree view va a informar al scroll bar cuando debe actualizarse. Y se me había olvidado colocar los elementos con pack, por eso no se veían tampoco. Entonces vamos a poner nuestro árbol con un pack, lo vamos a poner al lado izquierdo y que se pueda expandir en ambas direcciones, y el scroll bar lo vamos a poner a la derecha y que se pueda expandir en el eje Y. Entonces ahora sí tenemos el nombre de las columnas. Claro, no lo había posicionado con pack, por eso no se veían delante. No era porque no habían productos, sino porque no lo había posicionado. ¿Ok? Que disculpen el error. Pero ahora sí, como ven, ya tenemos las columnas puestas, los encabezados. Y también podemos ver aquí el scroll bar, que no se puede mover porque no hay elementos, pero acá está. ¿Ok? También tenemos que crear un botón para eliminar
elemento. Entonces vamos a crear el botón eliminar, pero para eso vamos a hacer un frame primero, que lo vamos a poner, va a ser un ttk.frame, que lo vamos a poner en nuestro frame principal y que lo vamos a posicionar y que se pueda expandir en el eje X, ¿ok? Luego vamos a crear el botón, que va a ser un ttk.button, que se va a posicionar en el frame delete frame, va a tener el texto eliminar seleccionado, va a tener el boot style danger, para que sea un botón rojo, y cuando se ejecute se va a ejecutar el comando delete product, que es el método que todavía no lo hemos creado, así que lo voy a dejar comentado mientras tanto, ¿ok? O sea, vamos a ejecutar esto y como ven aquí ya tenemos casi toda nuestra aplicación, tenemos toda nuestra interfaz lista. Simplemente ahora tenemos que hacer las funciones para poder agregar los productos y eliminarlos, ¿ok? Pero ya la interfaz la tenemos prácticamente lista, ¿ok? Como ven acá el botón está a la derecha, ¿por qué? Porque cuando lo posicionamos le pusimos side igual right, ¿ok? Entonces vamos a crear el método de añadir producto, y lo que va a hacer es añadir un nuevo producto. Entonces de nuestra variable nombre, que es la que el usuario ingresa del producto, vamos a obtener el nombre y le vamos a eliminar todos los espacios que haya puesto el usuario antes o después del producto. Porque si puso espacio y puso monitor, me quede monitor y los espacios los elimine, ¿ok? Vamos a crear una variable cantidad que por default va a ser 0. El usuario no puso ningún nombre todavía. Cuando presionemos el botón, vamos a mandar un mensaje que vamos a mostrar un error que va a decir el nombre del producto es obligatorio, error de validación. Que es esto de acá. Por ejemplo, si yo dejo vacío esto y le intento añadir el producto, ya la aplicación que está completa por si acaso, me dice el nombre del producto es obligatorio. Como ven, es un mensaje de danger, ¿ok? Eso es lo que va a mandar si es que el usuario no ha ingresado nada. En el caso que sí ingresó algo, vamos a intentar convertir el precio que ingresó a un número float, o sea, es decir, a un número decimal. Entonces vamos a obtener el precio, la variable de precio que ingresó el usuario con get y lo vamos a intentar transformar a un número float. Lo más probable es que se pueda porque ya le dijimos que necesita ingresar ahí un número float. Y si el precio es menor a 0, va a mandar un error que el precio no puede ser negativo. En caso que no podamos hacer esto, va a mandar otra excepción. El precio debe ser un número válido y no negativo. Error de validación, ¿ok? Entonces vamos a ejecutar. Por ejemplo, vamos a poner acá esto y vamos a poner acá un texto y vamos a añadir producto. Perdón, que esta es la aplicación no completa. Déjenme verlo con la aplicación completa. Ahí sí. Voy a añadir esto y voy a poner letras en vez de un número decimal. Añadir producto me dice el precio debe ser un número válido y no negativo. Entonces, si le pongo, por ejemplo, -5 o -4, me manda el mismo mensaje. Y ahora si le pongo 5, añadimos y ahí me dice producto añadido correctamente, ¿ok? Entonces, luego vamos a intentar que la cantidad sea un número entero. Lo vamos a intentar convertir la variable cantidad con .get. La vamos a tratar de transformar a número entero. Y la cantidad es menor a 0. También vamos a mandar un mensaje de error. La cantidad debe ser mayor que 0. Y en caso que haya una excepción, vamos a mandar un mensaje de error. La cantidad debe ser un número entero positivo. Error de validación. ¿Ok? Lo siguiente que vamos a hacer es insertar los productos en la base de datos. Entonces, con el cursor que creamos anteriormente, vamos a intentar ejecutar este comando. O más bien vamos a ejecutar este comando SQL, en donde vamos a insertar en la tabla producto el nombre, precio y cantidad, en donde los valores los vamos a dejar como sin interrogación para que me agarre los valores del nombre, precio y cantidad que definimos más arriba, ¿ok? Y con commit vamos a confirmar los cambios. Luego lo que vamos a hacer es limpiar los campos del nombre, de la variable nombre, del precio var y la cantidad var. El nombre lo vamos a dejar nuevamente vacío, el precio var lo vamos a dejar en 0.0 y vamos a setear en 1 la variable cantidad. Y aquí vamos a recargar la lista de productos. Vamos a llamar el método loadProduct, que todavía no lo hemos creado, pero lo vamos a crear a continuación. Y vamos a mostrar un mensaje de éxito que me diga productos añadidos correctamente con éxito. Mientras tanto, voy a dejar en comentario el método loadProducto y vamos a ejecutar esto para ver si podemos añadir. Voy a poner, no sé, aquí monitor, precio le voy a poner $300, cantidad voy a poner 7. Añadimos y no me ha mandado nada. ¿Por qué? Porque me acordé que tengo acá en el botón el comando sell as product, lo tenía comentado, entonces en el botón añadir ahora sí, lo dejo ahí sin comentar y ahora sí vamos a ejecutar. Nuevamente, monitor, voy a poner $300 y cantidad 7, añadimos y me dice producto añadido correctamente. El problema es que no se me actualiza la lista de productos porque tengo que crear el método actualizar productos para que se vea acá, ¿ok? Pero ya está añadido. Ya debería estar en mi base de datos, ¿ok? Entonces lo que vamos a hacer acá, antes de añadir el producto, vamos a hacer nuestro método de cargar producto. Entonces vamos a cargar todos los productos que hay actualmente en la base de datos con este método. Entonces lo primero que vamos a hacer es limpiar la tabla actual de nuestro árbol. Entonces vamos a borrar todos los ítems que están en nuestro árbol. Este es por si cambiamos la base de datos por otra aplicación y no por nuestra aplicación, para que se limpie nuestra aplicación y se vuelva a cargar con los datos realmente que existen en nuestra base de datos, ¿okay? Luego vamos a obtener los productos. Entonces vamos a ejecutar con cursor.execute. Vamos a seleccionar todo desde la tabla productos y que lo ordene by
le voy a poner by ID mejor, ¿no? Y que lo ordene by ID. Vamos a poner que lo ordene by ID. Ahí ustedes lo pueden ordenar por ID, por cantidad, por precio, por lo que ustedes deseen. Yo por ahora lo voy a ordenar por ID. Y con fetch all vamos a recuperar todos los resultados de la última consulta SQL que hicimos, que en este caso es obtener todos los productos, y lo vamos a guardar en la variable producto. Entonces con esto nosotros aquí ejecutamos la consulta y con fetch all recuperamos esa consulta y la guardamos en la variable productos. ¿Okay? Y recuerden que arriba habíamos definido que esto se guardara como diccionario. ¿Ok? Y ahora tenemos que insertar los productos en la tabla nomás. Vamos a iterar en cada uno de los productos de nuestro resultado, que son el diccionario producto. Y vamos a insertar los valores, tanto el ID del producto, el nombre, el precio en 2 decimales y la cantidad. ¿Ok? Entonces tengo que hacer dos cosas. Primero, cuando creemos nuestro objeto de la clase Simple Inventory, también tenemos que llamar a cargar productos iniciales. Entonces tenemos que cargar los productos y cuando añadimos los productos, aquí añadimos productos. Había comentado esta línea de código, la vamos a descomentar para que se ejecute. Ok, entonces voy a ejecutar mi aplicación y como ven ahora sí me aparece el monitor porque yo la había creado, se había guardado en mi base de datos, pero no se estaba mostrando. Ok, entonces ya tengo mi producto monitor. Entonces ahora voy a crear otro, como no sé, mouse, por ejemplo. Precio $20, cantidad 10, vamos a poner. Añadimos, ese producto añadido correctamente y como ven aquí está el mouse. Y voy a agregar otro que va a ser un audífono. Audífono, precio le vamos a poner $10, cantidad 3. Añadimos. Y como ven, se añadió también correctamente. Están ordenados por ID, pero yo puedo ordenarlo, por ejemplo, por name. Vamos a ordenarlo por name, por nombre. Aquí order by, el obtener producto le vamos a poner name, por ejemplo. Vamos a ejecutar. Ahí no se llama name, se llama nombre. Vamos a ejecutar. Y como ven, aquí me ordenó los productos por nombre. Ok, me puso el audífono primero. Ok, a mí me gusta más que estén ordenados por ID, así que lo vamos a dejar por ID. Perfecto, pero ahí ustedes definen. Solo me falta ahora el tema de eliminar nomás, si no me equivoco. Entonces, donde tenemos el botón eliminar, ¿dónde era? El botón eliminar, acá está. Vamos a descomentar el delete product y lo vamos a crear. Ya, vamos a crear el delete product entonces, que vamos a eliminar el producto seleccionado. Lo primero que vamos a verificar si es que el usuario ha hecho alguna selección. Entonces vamos a guardar la variable selección en una variable que se llama selección, la selección que hagamos de nuestro árbol, que es nuestra lista de productos. Si no hay ninguna selección, vamos a mandar un diálogo, selecciona un producto para eliminar, ¿ok? Entonces si yo intento eliminar acá, me dice selecciona un producto para eliminar. Lo voy a poner en monitor. Ahí no me manda el error, pero no me lo elimina porque todavía no lo he eliminado. ¿Ok? Lo siguiente, vamos a obtener el ID del producto. Entonces vamos a crear una variable ítem en donde vamos a obtener el elemento seleccionado. El elemento seleccionado. Ponemos el 0 por si seleccionamos más de un elemento, que me tome el primero. Y de ese elemento vamos a obtener una variable que se llama el product ID, que de los valores de nuestro ítem vamos a tomar la primera columna, que es la columna del ID. Luego vamos a crear un diálogo de confirmación, que le vamos a poner, ¿está seguro que le desea eliminar este producto? Confirmar eliminación. Para eso usamos ttk.dialog.messagebox yes no. ¿Ok? Con eso creamos este diálogo. ¿Ok? Yo le voy a poner que no por ahora, pero bueno, si le pongo yes tampoco se debería eliminar. No, porque todavía no lo he eliminado. Entonces, si el usuario confirma, es decir, presionó yes acá, es igual a yes, lo vamos a eliminar de la base de datos. Entonces vamos a ejecutar el comando delete from la tabla producto, donde el ID es igual. Ponemos el signo de interrogación y ponemos la variable product ID. Y con .commit confirmamos los cambios, recargamos la lista de productos y mostramos el mensaje producto eliminado correctamente y le ponemos un éxito. ¿Ok? Entonces ejecutamos acá, voy a eliminar el audífono, eliminamos, le ponemos yes, me dice producto eliminado correctamente y como ven se eliminó aquí de la tabla. Perfecto. Pareciera que nuestra aplicación está completa, pero falta algo muy importante que no deben olvidar jamás. ¿Ok? Que es cerrar la conexión de la base de datos cuando se cierre la aplicación. ¿Ok? Entonces para eso vamos a crear otro método que se va a llamar onClose, que va a cerrar la conexión a la base de datos al salir. Entonces, cuando ejecutemos este método onClose, vamos a verificar que nuestro objeto, que el objeto que creamos tiene la conexión a la base de datos. Si está conectada aún. Si está conectada, la vamos a cerrar, ¿ok? Con .close. Y vamos a imprimir en pantalla conexión a la base de datos cerrada. Y vamos a destruir la ventana para que se cierre la ventana, ¿ok? Entonces, ¿dónde vamos a llamar este método? Simplemente acá abajo, con root.protocol. Cuando el usuario cierre la ventana, se va a ejecutar la función onClose, ¿ok? O el método onClose en este caso. Y así nos aseguramos que la conexión a la base de datos esté cerrada, ¿ok? Entonces aquí vamos a cerrar. Y aquí, como ven, aquí me dice conexión a la base de datos cerrada. Perfecto. Y
bueno, una mejora que yo le haría a esta aplicación y se las dejo ahí a ustedes como tarea. De todas maneras, si quieren que lo traiga la resolución de eso, es el actualizar los productos. Por ejemplo, seleccionar un producto y que aparezca un botoncito al lado para actualizar, por ejemplo, la cantidad, el precio, etcétera, ¿ok? Que sería para que tengamos un CRUD completo. Y bueno, con esto ya llegamos al final de este tutorial sobre integración de TTK Bootstrap con SQLite. Espero que este video te haya mostrado lo fácil que es crear aplicaciones de escritorios modernas con capacidades de almacenamiento persistente utilizando herramientas nativas de Python, ¿ok? Y bueno, si te gusta mi contenido, obviamente no te olvides darle like al video, suscribirte al canal para más tutoriales y desarrollo de aplicaciones, pero si te gustaría apoyarme de alguna otra forma, recuerda que tengo mi Patreon, en donde los miembros de pago de Patreon, aparte de apoyarme, que eso se agradece un montonazo para poder seguir trayendo este contenido al canal, también pueden tener acceso a todos los códigos de todos los videos que subo. También dependiendo de bueno, eso no dependiendo, sino que también con la membresía Patreon van a acceder a los videos de forma anticipada y dependiendo de la membresía pueden tener ciertos contenidos exclusivos. Y además van a tener un saludo que viene a continuación. Quiero aprovechar de saludar y agradecer a los miembros de pago de Patreon, que gracias a su aporte yo puedo seguir trayendo este contenido al canal. Y muchas gracias Patricio, Marcelo, Robinson, Isaac, Camila, Pablo, Cristian, Braham, Montes, Mario, Isaí, Francisco, Alexander, Maciel, William, Axstein, Jesús, Oscar, Cristian, Job, Carlos, Sergio, Leandro, Dal, Claudio, Jorge, Alfonso, Yari, Fabiola, Javier, Dancri, Daniel, Miguel, Oscar, Silvana, Enrique, Flavio, Octavio, Rafael, Halmar, Héctor, Nelson, Axel, Pablo, Osbel, Felipe, Rafael, Alejandro, Juan Carlos, Juan, José, Oscar, Jorge, Diego, Israel, Gustavo, Luis, Maswell, Erasmo, Isaac, Bustaro, Eduardo IDBS, José Luis, Oscar, José, Diego, Claudio, Hans, Álvaro, Víctor, Gustavo, Valeria, Adrián, J. Torres, Daniel, Eric, Navis y José José. Muchas gracias a todos. Quiero agradecer también a los miembros del canal de YouTube, que también gracias a su apoyo yo puedo seguir trayendo este contenido. Así que muchísimas gracias también a todos ustedes. También agradecer los últimos cafecitos que me han regalado. Y muchas gracias José Luis, Sergio Sojo y Alfonso García.